Buenos días, tarde o noche según corresponda. Quien les habla, María Eugenia Smith, docente de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, UNEFA. En esta oportunidad quiero dar gracias al comité organizador por permitir espacios académicos donde se muestren todas las investigaciones que venimos realizando durante toda nuestra trayectoria académica. La ponencia del día de hoy tiene por título PNL, una estrategia gerencial de carácter exponencial en la resolución de conflictos. ¿Sabías que tener actitud positiva era una decisión propia? Existen herramientas que permiten potencializar tus estados de ánimo a fin de que los puedas utilizar a tu provecho. Herramientas como posturas potentes, sonrisa de un minuto y entre estas muchísimas otras que te pueden ayudar a fortalecer tu comunicación interna. Trabajar en el cuidado propio fomenta una actitud positiva. Dentro de la organización, dada la convivencia de todos sus participantes, puede existir algún conflicto. Ahora bien, ¿qué es un conflicto? Un conflicto es el choque de ideas, de intereses y acciones que son incompatibles. Es una situación en la que dos partes consideran que lo que quiere una parte es incompatible con todas las demás. Existen múltiples modelos que permiten aminorar estos conflictos dentro de las organizaciones. Uno de ellos es el propuesto por Fleischer y Uri, donde relatan cuatro aspectos fundamentales. El primero son las personas, es decir, separar a las personas que están inmersas dentro del problema, separarlas una de la otra. El segundo son los intereses, es decir, negociar en base a los intereses y no a ninguna posición en particular. El tercero son las opciones, es decir, intentar creativamente ofrecer opciones de mutuo beneficio. Y el cuarto, pero no menos importante, el de los criterios, que consiste en construir criterios objetivos e insistir en que el resultado sea en base a un criterio propuesto y no a alguna posición en particular. Ahora bien, existen muchísimas herramientas que permiten potencializar a la persona como un ente individual. Una de ellas es la programación neurolingüística, propuesta por Richard Bandler, un informático, y John Grinder, un lingüista. Estas dos personas se unieron para determinar qué había en las personas que tenían éxito que no tenían las personas que tenían fracaso. Para ello puntualizaron algunos historiadores e inclusive personas expertas en la hipnoterapia como Virginia Satir, Milton Erickson y Fritz Perls. En el caso de Virginia Satir trabajaron en las posiciones perceptuales. En el caso de Milton Erickson, que es el pionero de la hipnosis ericksoniana, trabajaron la individualidad, es decir, los recursos únicos propios del individuo. En el caso de Phil Perls, que fue el creador de la teoría de Gestalt, era que trabajaba la teoría del aquí y el ahora. Ahora bien, ¿qué es la programación neurolingüística? La programación neurolingüística, cuyas siglas denotan PNL, P de programación, N de neuro y L de lingüista, no es más que la programación mental utilizando la lingüística, como medio de inserción al inconsciente, de manera tal de que podamos modificar esquemas mentales y así reprogramar nuestra actitud en el quehacer cotidiano. Dentro de la programación neurolingüística existen presupuestos teóricos que afirman esta teoría. En primer lugar, tenemos que los recursos que necesita el individuo para realizar el cambio están únicamente dentro de él. No existe cambio alguno en terceros. El cambio viene de nuestra percepción propia. El segundo presupuesto teórico resalta que el resultado de la comunicación es la respuesta de lo que obtienes. Si netamente nos comunicamos y recibimos lo que realmente queremos obtener es porque nos comunicamos efectivamente. De lo contrario, no nos comunicamos como debiéramos comunicar. El presupuesto es aquel que detrás de toda conducta hay una intención positiva. Inclusive las conductas más aberrantes tienen una intención positiva detrás de sí. La clave está en ubicar cuál fue la intención positiva que generó esa actitud en un determinado contexto para así poder entender la posición de nuestro interlocutor. También tenemos como presupuesto teórico el hecho de que el cuerpo y la mente están interconectados. El cuerpo y la mente obedecen el uno del otro. Si la mente está cansada, el cuerpo va a sentir cansancio. Si el cuerpo está cansado, la mente va a sentir agotamiento. Es por ello que se recomienda conectar asertivamente la mente con el cuerpo. Otro presupuesto reza que la comunicación es verbal y no verbal. Muchas veces pensamos que comunicamos únicamente con lo que decimos y no es así. Realmente nuestro cuerpo como un conjunto completo también comunica, inclusive por medio de los gestos. Comunica inclusive también por medio del silencio. Cuando estamos en silencio también estamos comunicando. Para culminar, entre tantos presupuestos teóricos que rezan lo que es la PNL, tenemos en que si estás haciendo algo que no funciona, haz algo diferente. Muchas veces estamos sumidos dentro de nuestra zona de confort y nos permite, no nos permite avanzar. Nos sentimos como quien dice estancados. Es por ello que si estás realizando lo que no te funciona, realiza algo diferente para que se te pueda funcionar. Ahora bien, la mente se divide en dos grandes partes, una mente consciente y una mente inconsciente, o lo que es igual,
una mente racional y una mente irracional. Dentro de lo que es la mente racional, que conforma el 5% de la mente, es aquella que incluye los deseos y las aspiraciones que tenemos. Todo lo que hacemos conscientemente, como su palabra lo indica. También está la mente irracional. Esta mente irracional, en ella se alojan todos los patrones de conducta, todas las creencias, todas las suposiciones que tenemos ya esquematizadas dentro de nuestro esquema mental, valga la redundancia. Esta abarca el 95% de la mente. Es decir, que mayormente cuando queremos estar en automático, no estamos en automático, estamos actuando por medio de la mente inconsciente. ¿Qué busca la PNL? Transformar los esquemas que están alojados dentro de la mente inconsciente, haciendo uso de un enfoque directo a la mente racional. Es decir, ocupando la mente racional, podemos trabajar el inconsciente y modificarlo. Por su parte, el ser humano, para poder alimentarse de lo que tiene en su entorno, hace uso de los 5 sentidos. Existen teorías BAC o BACOC, como ustedes le quieren llamar, pero está la teoría BAC, que representa o que agrupa, por decir así, los 5 sentidos en 3, en un canal visual, un canal auditivo y un canal kinestésico. Existen sistemas de representación que permiten a la persona poder determinar cuál es el canal preferente que tiene alguna persona en particular como interlocutor. ¿Qué es el canal preferente? El canal preferente es la esencia nuestra de cómo nos comunicamos. Nos podemos comunicar o podemos desarrollar estos 3 campos, como son el visual, el auditivo y el kinestésico, pero siempre hay uno que es predominante. Para poder determinar cuando una persona es visual, cuando una persona es auditiva o cuando una persona es kinestésica, a nivel de comunicación, podemos hacerlo por medio de 3 aspectos fundamentales. El primero es la palabra predictiva, es decir, una persona que es netamente visual va a utilizar palabras dentro de su léxico que asemejen a lo que es el campo visual. Palabras como a primera vista, evidentemente, está muy claro, es una idea brillante, hay que aclarar algo. Todas estas palabras que imperan lo que es la utilización del canal visual o de la parte visual son personas que son netamente visuales. También hay personas que o las palabras predictivas, perdón, que pueden existir para una persona auditiva son aquellas como oye, escucha, atiende, me parece bien, suena bien, ensordecedor, escucha lo que te estoy diciendo. Todas estas palabras que también hacen alusión al canal auditivo impera que son personas que son netamente auditivas. Ahora bien, también están las personas que son kinestésicas. Estas personas kinestésicas utilizan palabras como me siento bien, me siento mal, siento un sexto sentido, es difícil tomárselo a pecho, o algunas cuestiones de esta forma de que utilicen la sensación como canal de comunicación. Además, comportamientos y características fisiológicas que permiten determinar en qué canal preferente se ubica una persona en particular. Por ejemplo, las personas que tienen el carácter visual son aquellas que perciben el mundo a través de las imágenes a nivel de comportamiento. Tienen memoria fotográfica, son detallistas, son descriptivos y captan todo por medio de la visión. Ahora bien, dentro de las características fisiológicas que tienen estas personas, es decir, tienen velocidades al hablar muy rápidas, tienen un tono de voz alto y agudo, respiran de forma superficial, es rápida su respiración, su postura es netamente erguida y tiene una tensión siempre superficial a nivel de hombros. Ahora bien, las personas que son de canal auditivo a nivel de comportamiento captan el mundo a través de sus oídos, son muy explicativos, seleccionan las palabras que van a utilizar, son precavidos al expresar todos sus sentimientos y a nivel fisiológico tienen un tono de voz medio al hablar, o sea, una velocidad media, un tono de voz grave, la respiración es homogénea, tienen un control del pecho y mayormente tienen la cabeza ladeada. Y las personas que son netamente kinestésicas perciben el mundo a través de todas sus sensaciones. Requieren experimentar muy bien para poder captar la información, son altamente sujetos a la sensibilidad y a nivel fisiológico son más lentos al hablar, tienen un tono de voz profundo y más cálido, respiran internamente, es decir, con el estómago, y tienen una posición en el cuerpo de relajación muscular profunda. También tenemos como sistema de representación los movimientos oculares. ¿Qué son los movimientos oculares? Son los movimientos involuntarios que realiza el cuerpo de manera, en este caso por medio de la vista, lógicamente, por medio del que nos podemos indicar de qué forma nos estamos comunicando. Para ello tenemos el lado izquierdo del cerebro que refleja lo que es recuerdo y el lado derecho que refleja lo que es creación. Es decir, cuando una persona se está comunicando contigo, puedes tú determinar si esa persona está recordando algo realmente o te está mintiendo, por el contrario.
Las personas que son del carácter del canal visual tienden a mirar siempre un poco hacia arriba. Tú le puedes hacer una pregunta a alguien en particular que denote que va a recordar algo, y la persona que es visual va a mirar hacia arriba y va a recordar. Las personas que son auditivas son aquellas que al tú mirarlas, hablar contigo, puedes visualizar que su mirada apunta siempre hacia el medio. Es decir, si está recordando, va a apuntar hacia el lado izquierdo, pero al medio, y si está creando, va a mirar hacia el lado central, pero del lado derecho. Las personas que son kinestésicas. Estas personas que son kinestésicas, al momento de recordar o de imaginar algo, miran siempre hacia abajo. Es decir, cuando tú le haces una pregunta a esta persona va a mirar a la izquierda, si va a recordar, pero hacia abajo, y va a mirar hacia la derecha, si va a crear hacia abajo. Es importante acotar que este patrón obedece al 90% de las personas. De las personas que son zurdas, que en algunos casos aplica, no es mi caso, y también las personas que son vascos. Para estas personas, mayormente, no digo todas las veces, pero sí mayormente, la tensión ocular o la posición ocular o la guía ocular, por así decir, la clave de movimientos oculares es invertida. Dentro de las organizaciones, para que todos los proyectos se lleven a cabo de manera efectiva, debe existir lo que llamamos comunicación eficaz. ¿Qué es la comunicación eficaz? Es aquella habilidad que tienen los integrantes de la organización de desarrollar una comunicación de manera tal que el equipo sume esfuerzos y no los reste. Esto como pieza fundamental para que los proyectos, como bien lo comencé al inicio, funcionen y salgan adelante. Ahora bien, comunicarse mejor entre los miembros de un equipo no es tan difícil como suele parecer. Existen técnicas que permiten que esta comunicación sea más eficaz. Una de las técnicas es la empatía universal, es decir, ponerse en los zapatos del otro. No porque me caiga bien, no porque me caiga mal, no lo voy a pensar, ni lo voy a justificar ni nada, sino simplemente tener empatía, establecer, como quien dice, un rapport entre una persona y la otra, indistintamente de cualquier diferencia que podamos tener el uno del otro. Otro es la escucha activa. Si escuchamos activamente, más adelante les vamos a indicar qué es la escucha activa, si escuchamos activamente podemos establecer una mejor comunicación. Ahora bien, también necesitamos ser asertivos y tener una congruencia tal, de manera tal de que nuestras palabras reflejen lo que nuestras acciones están manifestando. Técnicas de PNL permiten que esta comunicación eficaz entre los miembros de la organización sea mucho más efectiva. Tal es el caso de la técnica del rapport. ¿Qué es el rapport? El rapport o el término sintonía implica la existencia de una conexión directa entre dos personas. Eso es establecer rapport, ponerte tú en contacto con tu interlocutor de manera que puedas comprender desde sus sensaciones, sus pensamientos, sus creencias, sus ideologías, y las puedas sentir propias de ti. Existen pasos para poder establecer un rapport. En este caso son 4 pasos. El primero es observar los indicadores. Para ello debemos visualizar o indagar o observar de manera directa a nuestro interlocutor. Entender cómo respira, cómo piensa, cuáles son las respuestas fisiológicas que nos está ofreciendo, para así poder determinar en qué canal preferente se encuentra. El segundo paso es escuchar, pero saber escuchar con detenimiento cuáles son las palabras que él utiliza, para así poder afianzar el paso 1, que fue observar los indicadores. También tenemos acompasar. ¿Qué es acompasar? Es tratar de ponernos a tono con la persona. Si la persona tiene un tono de voz elevado, subirlo de tal manera de que esa persona entienda que está elevando el tono de voz. ¿Qué vamos a recibir como respuesta? El hecho de que esa persona baje un poco el tono de voz. Entonces, si nosotros acompasamos o acompañamos, por decir así, la fisiología del cuerpo de nuestro interlocutor con las que estamos realizando nosotros mismos, podemos establecer un cierto grado de rapport de manera que la comunicación sea más efectiva. Y el último paso es comprobar. ¿Cómo vamos a comprobar? Vamos a adoptar, en primer lugar, en acompasar, vamos a adoptar las posiciones corporales que, por ejemplo, esta persona tiene. Luego, que ya establezcamos el rapport, que ya reconozcamos que podemos tener o posiblemente tenemos un rapport, comprobamos si existe o no existe el rapport. ¿Cómo comprobamos si existe o no existe? Cambiamos la posición del cuerpo, de manera tal de que la persona que está enlazada con nosotros también cambie la posición del cuerpo. Si la cambia, entonces sí establecimos rapport. Si no la cambia, volvemos otra vez al paso 1, que es otra vez buscar los indicadores, volver a escuchar, volver a compasar y volver a comprobar hasta que en efecto podamos tener el rapport que requerimos para poder comunicarnos mejor. Le sigue la técnica de submodalidad. La submodalidad no es más que el atributo que se le da a una modalidad. Puede ser auditiva, visual o kinestésica. Son aquellas características que le otorgamos a algo
de manera tal de que podamos establecer posiciones perceptuales, desprendernos, vivenciar, por esto lo hacemos por medio de la regresión, vivenciar el hecho que se presentó a nivel de conflicto, visualizarlo desde varios puntos de vista, de manera tal que podamos entender la intención positiva, que reza un primer presupuesto teórico, y así poder mejorar o aminorar el conflicto que existe entre la organización o dentro de las personas que están inmersas dentro del mismo. Mezclar submodalidades con posiciones perceptuales ayuda a sanar emociones. Estas emociones, si no las sanamos, pueden provocar estados anímicos y pueden provocar inclusive conflictos que vayan o que trasciendan o que vayan más allá de lo que el conflicto propio mismo otorgaba. ¿Cómo podemos vivenciar las submodalidades con las posiciones perceptuales? Bueno, pues existen técnicas que permiten regresar, establecer una regresión, por así decirlo, al hecho que es donde se generó el conflicto y poder vivenciarlo desde varios puntos de vista. El primer punto de vista es el propio, yo como agente principal del conflicto. El segundo punto de vista es del lado de mi interlocutor, es decir, establecer empatía con mi interlocutor y poder visualizar el conflicto. Y el tercero, y no menos importante, es un agente externo que visualiza el conflicto desde fuera. Una vez que podamos determinar, por así decirlo, por qué se generó el conflicto, la raíz del conflicto y qué denotó el conflicto en sí o cuál es la solución propia del conflicto, podemos solucionarlo de manera efectiva. Existen otras técnicas que permiten potencializar los valores individuales que tiene una persona. También está el diálogo interno. Si bien es cierto que dialogamos con personas, internamente también dialogamos con nosotros mismos. Es una conversación que tenemos con nosotros mismos. Aunque no lo creamos, lo que tú te dices a ti mismo puede repercutir considerablemente en todas tus sensaciones, en todas tus emociones e inclusive en todos tus triunfos y fracasos. Es por ello que es importante, tanto en las conversaciones que tienes con las personas que están en tu entorno, tener una buena comunicación contigo mismo a los fines de que puedas mejorar tu actividad física y tus aptitudes físicas también. ¿Cómo podemos potencializar el diálogo interno? En primer lugar, debemos tomar conciencia de nuestros pensamientos, saber de qué forma, qué historia nos estamos contando, cómo nos estamos sintiendo, qué es lo que estamos pensando y transformar, por así decir, esos pensamientos a otros más. Como segundo paso tenemos analizar los resultados de la observación. Una vez yo determinando cómo pienso, qué historia me cuento, si estoy de víctima o estoy de responsable dentro de mí misma, puedo analizar los resultados que ya observé anteriormente. Ahora bien, puedo, una vez analizado, decidir como tercer paso el reemplazo de los pensamientos negativos por unos positivos. Si yo estoy pensando y veo como estoy diciendo soy insuficiente, no voy a poder, X, Y, Z, voy a cambiar mi léxico interno positivamente para así poder sentirme autosuficiente, poder sentirme capaz y poder sentirme como ustedes realmente quieren sentirse. Y también, como cuarto paso, trabajar o desarrollar la motivación interna. Soy de las que piensa, y esto lo digo de forma muy particular, que la motivación es intrínseca. Los agentes externos pueden que te impulsen a motivarte, pero quien te da la motivación verdaderamente eres tú en tu yo interior. Para potenciar el diálogo interno e inclusive el diálogo con los demás, existe una técnica muy fundamental que se llama el poder de la palabra. Sabemos que las palabras que empleamos a diario, sobre todo con nuestro diálogo interno, marcan el desarrollo de nuestras vidas. Las palabras pueden ser nuestro aliado para conseguir la vida que queremos. Utilizar frases como yo puedo, confío en mis capacidades para conseguirlo, soy suficiente, soy imparable, son palabras que te ayudan a ti a superarte en cada momento. Ahora bien, Nelson Mandela dijo una vez que si le hablas al hombre el idioma que entiende, eso va a la cabeza. Pero si le hablas al hombre su propio idioma, eso va al corazón. Entonces, para poder transformar o para poder persuadir a las personas que están a nuestro entorno o nuestros interlocutores, utilizamos referencias internas, referencias externas y una ilusión de tener alternativas positivas, por así decirlo. Las referencias internas refieren a que qué piensas tú de esto, qué opinas tú sobre lo que sobre mi propuesta. Las referencias externas y vamos a consultarlo con los demás. ¿Qué tal si le preguntamos a alguien qué piensa acerca de esto? Y cuando tenemos la ilusión, y la tercera que es la ilusión de tener una alternativa, es cuando le decimos, pero yo creo que podemos hacer esto. ¿Qué dices tú? ¿Será esto una alternativa? O yo creo que tú tienes la respuesta, piénsala. Cuando establecemos este nivel de persuasión con las palabras,
En primer lugar, le damos importancia a esa persona dentro de nuestra conversación. Le hacemos sentir importante, le hacemos sentir que la opinión de ellos, es la que vale para nosotros. Y también si lo hacemos de forma intrínseca, lo hacemos para nuestro yo interior, también vamos a darle a entender a nuestro cerebro que somos capaces de muchas cosas. La PNL también te ofrece técnicas para el autocontrol. Técnicas para el autocontrol son aquellas que te permiten a ti controlar tus emociones en determinados momentos. Tenemos como primera técnica la gimnasia cerebral. Actores como Néstor Braidot, que es médico en la neurociencia, él menciona que la gimnasia cerebral es un compendio de ejercicios encaminados a estimular y desarrollar todas las capacidades cerebrales. Una vez que tengamos dominio en nuestra mente, por medio de ejercicios y técnicas, podemos tener dominio de nuestro cuerpo. Y esto ayuda al segundo presupuesto teórico, que es donde decía que estábamos interconectados, la mente con el cuerpo. También tenemos otra técnica de autocontrol, que es la respiración consciente. Una manera de reducir los niveles de ansiedad es respirar conscientemente. Se trata de dividir nuestra atención hacia la punta de nuestra nariz, fijándonos las veces que inhalamos y exhalamos. Existen varias técnicas de respiración consciente que permiten entrar en una relajación y cambiar un estado anímico. Podemos estar muy molestos, hacemos unas técnicas de respiración consciente, por ejemplo, la de quietar tu cuerpo, la respiración 5x5, distintas herramientas que permiten que tu estado de ánimo pueda mejorar, o en dado caso pueda ser aplacado si estabas muy molesto, porque entras como quien dice en una relajación. Estamos hablando de los cambios de ánimo. También existen estrategias o técnicas que permiten liberar emocionalmente todas nuestras cargas. Si bien es cierto, el ser humano tiene una mochila imaginaria dentro en nuestro cuerpo, donde cada carga que tenemos, cada carga que vamos sumando a nuestra mochila, es importante que existan técnicas o que practiquemos técnicas de liberación emocional para que así podamos soltar todas aquellas emociones que estemos sintiendo en un determinado momento, eliminar cualquier dolor y de esta manera poder estar en estado más de relajación, podemos sentirnos más liberados, podemos evitar malestares físicos y podemos evitar estados anímicos. Para finalizar, les dejo un pensamiento donde dice que somos lo que atraemos y atraemos lo que pensamos. Cuidemos nuestros pensamientos y seremos lo que realmente queremos ser. Muchísimas gracias.